Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Ivo Markovic. Estoy con Francisco Bisone y Fernando Richard, mis dos compañeros de charla del día de hoy. Vamos a hablar de audio inmersivo, ¿sí? La charla se llama 2020 Odisea del Espacio. Antes que nada queremos agradecer a Capper por la invitación a dar esta charla. Es un honor participar de Capper, uno de los eventos más importantes de Argentina de los últimos años en cuanto a audio y video, así que muy contentos de compartir este espacio. Vamos a estar hablando de qué es esto del audio inmersivo, de qué punto de partida tenemos a partir del estéreo y bueno, cómo estuvo avanzando estos últimos años. La idea justamente es haciendo un poco uso de manera de homenaje, por decirlo, a la película de Kubrick. Vamos a hablar un poquito de esta Odisea del espacio. ¿Por qué hablamos de Odisea o nos planteamos como dificultad o como viaje que tiene sus problemas, sus dificultades para llegar a destino? Obviamente las posibilidades del audio inmersivo son infinitas comparado a los formatos tradicionales, sea mono o estéreo, de los que venimos acostumbrados trabajando hace años. Lograr mezclas interesantes y con sentido artístico y estético y técnico, obviamente, es toda una odisea, no es algo tan sencillo. Así que un poco la charla de hoy se va a basar justamente en técnicas y procesos de mezcla inmersiva para audiovisuales y para música también. Como le decía hace un rato, esta cuestión de audio inmersivo que hoy en día está tan en boga, tiene en verdad muchísimo más tiempo de historia del que en general el público general entiende. Existen como varias disciplinas que vienen experimentando con diferentes grados de inmersión sonora. En el caso del cine, siempre hablamos que desde los orígenes del cine envolvente o de audio envolvente en los 40 con Fantasound de Walt Disney, hasta hoy en día son 80 años de evolución de sistemas que tienen como finalidad justamente generar o permitir al oyente algún tipo de experiencia inmersiva interesante. Cuando digo experiencia inmersiva o sonido envolvente, como generalmente el público lo entiende, es estar rodeado de diferentes fuentes sonoras y sentir que uno de alguna manera está situado en esa escena, por decirlo de alguna manera, o que se siente ahí en ese lugar, sea rodeado de músicos tocando, o sea, por ejemplo, en una recreación de campo sonoro, lo que es diseño sonoro para cine, es sentirse rodeado, por ejemplo, en una escena donde estamos en un bosque y tenemos diferentes elementos de los ambientes que hace que uno sienta de alguna manera que estamos ahí. Es importante entender que si bien el cine tiene muchísimos años, decenas de años, trabajando con lo que es este concepto de audio inmersivo, hoy en día me parece que parte del boom o del auge del audio inmersivo se debe principalmente a dos o tres desarrollos de industrias que quizás no son un poquito más alejadas de audiovisuales o propiamente dicho de largometrajes o de la música, que son los contenidos 360 grados, con dos plataformas inmensas como es YouTube y Facebook, obviamente. Todo lo que es el desarrollo de productos para realidad virtual, aumentada y mixta, que en los últimos 15 años ha tenido una especie de revolución al nivel de cambio de paradigma, por lo menos en la manera en que el público general consume audiovisuales, ¿no? Y obviamente los videojuegos que también junto con la realidad virtual y el videojuego en realidad virtual es una de las experiencias inmersivas posiblemente más radicales que hay en toda la propuesta posible. Existe algo más también que se llama la hiperrealidad virtual o hyperreality, son experiencias de usuarios en 6 grados de libertad o 6 DoF, donde no solamente podemos tener una experiencia de realidad virtual con head tracking, o sea, con seguimiento de cabeza de manera pasiva, o sea, sentado, sino que además poder interactuar en el espacio y justamente por eso se llama Side-Off, podemos tener una experiencia inmersiva
impresionante. Obviamente, Aclaremos, Dove es Degrees of Freedom, ¿no? grado de libertad. Gracias, Ivo. Y obviamente agregando también, con los últimos años, también otra de las puntas de lanza que viene empujando en la industria de manera eh, exponencial, diría, son las plataformas de streaming, con Netflix y Amazon sin duda a la cabeza, generando una cantidad de contenido impresionante que termina en principalmente en las casas, pero lo interesante que está sucediendo hoy en día es justamente el acceso masivo a una cantidad de contenidos impresionantes dentro de dispositivos o por medio de dispositivos compatibles como teléfonos inteligentes, televisores inteligentes, parlantes inteligentes y las barras de sonido soundbars. Estos cuatro dispositivos que ahí nombramos, obviamente hay varios más, es interesante entender desde lo doméstico, o sea, de la posibilidad de poder tener algún tipo de experiencia inmersiva mirando, por ejemplo, una película en casa con un sistema Surround 5.1 o mismo con un soundbar o con alguno de estos parlantes, puede ser desde una película, o también podemos llevarnos esa experiencia inmersiva con nuestras tabletas o con nuestros teléfonos, yendo de viaje al trabajo una mañana por medio de la decodificación binaural, que en un rato quizá podamos ahondar un poco más. Yo puedo tener algún tipo de experiencia inmersiva interesantísima con mi teléfono y un par de auriculares en un vagón de subte, eh, por ejemplo, ¿no? Mirando una película o una serie de Netflix. Sí, en Está este punto, Fran, disculpa que te interrumpa. Creo que hay que hacer un paréntesis y decir que la tecnología en esta charla es fundamental, porque tener una experiencia inmersiva hace unos años era comprarse 5 parlantes enormes, colocarlos en la casa, era comprarse un, no sé, un Blu-ray, por decirlo de alguna manera, un reproductor especial para que los discos puedan tener un buen sonido inmersivo. Bueno, y puedo seguir, pero hoy en día, digamos que va tan rápido la tecnología que ya con plataforma de streaming los formatos se pueden actualizar en cualquier momento. Tenemos el acceso, como vos decís, a dispositivos móviles, ¿sí? Tenemos la tecnología de los auriculares, entonces es como que el acceso... vamos a hablar mucho de esta charla. ¿Qué herramientas tenemos nosotros tecnológicas, pero también qué herramientas tiene el consumidor, el usuario final, que es muy importante para la llegada del material? totalmente. Acá vemos un par de ejemplos de fotos de dispositivos inteligentes, tablets y teléfonos, parlantes, soundbars, que hoy en día muchísimos de los estudios, o sea, lo que es la parte de investigación y research, en lo que es Dolby Atmos y otros formatos inmersivos, están testeando constantemente dispositivos domésticos como estos, con muchísimos papers y desarrollos. Lo que decía también que es muy interesante en lo que es streaming, es además de Netflix y de Amazon, por ejemplo, o Disney, o bueno, las grandes plataformas de streaming, tenemos también plataformas de streaming de música muy, muy interesante. Estos son desarrollos del último año, diría. Tanto Amazon Music HD como Tidal Hi-Fi, por ejemplo, ya ambos, Deezer también, bueno, son varios los que vienen sumándose, ya tienen contratos firmados tanto con Dolby Atmos como con Sony 360 Reality Audio para poder ofrecer dentro de sus catálogos remezclas de discos famosos, catálogos famosos de discos clásicos mezclados en Dolby Atmos y en 360 Reality Audio, y obviamente todo lo que es las nuevas producciones que también están en estos formatos. Lo interesante tanto de Tidal como de Amazon es que decodifican en el streaming archivos Master Dolby y los Master de Sony 360 Reality Audio. No es solamente el uploading de archivos estéreo decodificados de manera binaural, sino justamente la decodificación de Dolby Atmos. Estos son otros de los socios y varias plataformas que están apostando a lo que es el audio inmersivo para música también, que obviamente consideramos que es una de las novedades y quiebres fundamentales y cambio de paradigma en lo que es el consumo de la industria de la música también, que obviamente viene apuntalado por lo que está sucediendo hace años con los formatos inmersivos para cine principalmente. Volvamos
a lo que era nuestro punto inicial. Recién hablábamos justamente de la importancia de la masividad y de la portabilidad. Esto es claramente uno de los puntos que sostienen nuestra tesis, por decirlo de alguna manera, del cambio de paradigma en cuanto a la industria, ¿no? Así como hace varios años vimos un fenómeno llamativo en lo que fue la reedición de vinilos, claramente esta reedición del catálogo, tanto de sea Sony con su propia herramienta, el Architect 360 Reality Audio, como Dolby Atmos, vienen a ofrecer una nueva manera una experiencia nueva de cine, series y música, obviamente, sea de remezclas de material anterior o de producciones nuevas. Bien, volviendo al punto 1, que es el cine, y que justamente hablábamos hace un rato, que tiene larga data esta experiencia inmersiva, me parece fundamental hacer algunas diferencias conceptuales importantes para ir entendiendo de qué se trata el audio inmersivo en cuanto a sus posibilidades tridimensionales o 3D o de 3 ejes, y la diferencia de estos grados de inmersión sonora que hablábamos hace un rato. Cuando históricamente Walt Disney planteó la posibilidad de algún tipo de inmersión sonora en 1940, con fantasía principalmente, ¿no? Con esa película de animación en base a famosas obras orquestales, lo que había originalmente era solamente unas posibilidades muy claras, que eran 3 parlantes centrales. Imagínense que el desarrollo conceptual del 1937, o sea, tardó 3 años con ingenieros en llevarlo a cabo. El cine venía de ser cine mudo hasta 1927 y obviamente después fue mono, y todo el desarrollo de EMI y del laboratorio Bell, sea con Blumlein o con Fletcher, obviamente fueron como los padres de la estereofonía. Lograr poder ubicar, sentarse frente al cine y poder mover de alguna manera los personajes hablantes, o que yo tuviese, o que tuviese la posibilidad justamente de no tener solamente anclado en el centro algo que estaba sucediendo a la izquierda o a la derecha, fue como el punto fundamental del porqué del estéreo en el cine, ¿no? Fantasound, el sistema Fantasound, que así se llamaba el sistema por Disney y por el ingeniero Garrity, lo llevó justamente a 3, con un canal central. El tipo de surround que vemos en este esquema era por envíos, no es como el surround tradicional que después vimos en el 5.1 de Dolby clásico, o mismo en el Dolby Stereo. Era por envíos, o sea que yo podía hacer un envío de la información que había en el canal izquierdo para volcarlo en el surround izquierdo, y lo mismo con el derecho hacia el derecho. Sin embargo, obviamente para tener 80 años esto era de una ingeniería impresionante. Después obviamente hubo otros tratamientos de surround. Cinerama y los 6 tracks de Cinerama fueron fundamentales. Pero lo interesante, creo que el punto donde cambia todo es en el Dolby Stereo. Creo que acá es donde cambia el cine, el sonido de cine, y también en paralelo venía sucediendo con las reducciones de cinta años atrás en música, ¿no? Pero siempre esta cosa de la industria de la música, la industria del cine, prestándose, entre comillas, tecnologías para poder desarrollar nuevas experiencias. Este es el punto fundamental. Teníamos un L, C y R, o sea, una izquierda, un centro y una derecha, y un surround. ¿Qué significa este surround? Que si nosotros enviábamos a la señal de surround, todos estos parlantes justamente reproducían lo enviado al surround. O sea que la experiencia surround era un surround mono en este caso, pero obviamente ya era muy diferente a tener solamente información de los parlantes detrás de la pantalla, ¿no? El gran quiebre en el 92, que fue el Dolby Digital 5.1, donde el surround justamente tiene una izquierda y un derecho. Este es como el punto fundamental. Y es interesante, me quiero detener acá porque obviamente todo esto que estamos hablando acá tiene como objetivo llegar a Dolby Atmos, que claramente nosotros 3 consideramos
como uno de los nuevos estándares en lo que es audio profesional, ¿no? Dolby Atmos. Es interesante porque para entender, o sea, históricamente 5.1 y 7.1 son los formatos más utilizados tanto para cine como ya para entornos domésticos. Y es importante porque esto fue llevado a nuestros livings o toda la gente que tiene home theaters. Pero es importante entender acerca de estos sistemas porque tenemos que entender que están basados en canales. Un sistema 7.1 nos ofrece, por ejemplo, esta distribución de canales. Yo tengo un LCR y tengo un surround lateral izquierdo, un surround lateral derecho, un rear izquierdo, o sea, un atrás izquierdo y un atrás derecho. Esto es la evolución, obviamente, del 5.1, donde teníamos solamente dividido el surround en dos, L y R. O sea que lo que nosotros mandábamos en nuestro surround izquierdo sonaba atrás y a la izquierda. Y lo mismo con el de la derecha. Obviamente que esto, para entenderlo claramente, podría ser canales que pueden estar compuestos por un solo parlante, por ejemplo el central, o por varios de ellos. Podríamos enviar audio a cualquier canal de forma independiente, pero no tendríamos control. Obviamente, eso es lo importante de todo esto. Cuando digo no tendríamos control sobre cuánto se envía a cada uno de estos parlantes individuales que forman un canal, ¿no? Esto no sucedería, mandaríamos directamente este canal. Así, básicamente, bueno, todos los sistemas de surround funcionan de esta manera. Lo único que varía es la cantidad de canales. Hay prototipos que los llevaron a experiencias de surround mucho mayores, donde achicaban la cantidad de parlantes que reproducían una misma señal. Dolby Atmos claramente lo que viene a innovar acá son dos puntos fundamentales, pero creo que en primer lugar utiliza un enfoque basado en objetos, y ese es el punto fundamental, hacer una separación, una división en lo que es audio basado en canales de lo que es audio basado en objetos. Y en segundo lugar, obviamente la sensación o expandir las posibilidades de surround o de sonido envolvente justamente al agregar el eje vertical y el array de parlantes en el techo, generando justamente el 3D. Cuando decimos 3D, obviamente estamos hablando de los tres ejes cartesianos, X, Y y Z, adelante y atrás, izquierda, derecha y arriba y abajo, obviamente. En un rato Ivo nos va a contar un poco de qué se trata el sistema o cómo está configurado el sistema de Dolby Atmos, y las diferencias que hay, pero bueno, lo que sucede con Dolby Atmos, o las posibilidades que nos permite para trabajar Dolby Atmos, es justamente una mezcla entre audio basado en canales y audio basado en objetos. Vamos a trabajar el audio basado en canales, se le va a llamar camas. En alguna literatura española podemos escuchar, podemos leer lechos, pero es camas o beds. Todo lo que vamos a entender justamente es que todas las bets van a ser la manera de entender estas matrices o estructuras de audio basado en canales con su ruteo específico a parlantes y lo que vamos a entender ahora como objetos. Piensen estos objetos de sonido como objetos mono individuales que se pueden colocar o mover a lo largo de la sala dentro de una estructura, por ejemplo un cubo o una esfera, como quieran pensarlo. Si colocamos un objeto de sonido en una ubicación específica, lo que va a pasar con Dolby Atmos es que va a reproducir el sonido ese o esa ubicación en el espacio dirigiéndose directamente a los parlantes más cercanos. Es importante esto, ¿no? Porque es individual, es independiente del tamaño de la sala y de la cantidad de parlantes que tenga esa sala. Si nosotros históricamente pensábamos el audio basado en canales, era un audio que de alguna manera estaba acoplado o ligado a la cantidad de parlantes que tenía el sistema. Si nosotros estábamos mezclando para 5.1, 7.1, necesitábamos para poder reproducir esa mezcla un sistema y un array de parlantes, un arreglo de parlantes 5.1, 7.1. Las posibilidades de Dolby Atmos justamente al localizar y de alguna manera y renderizar el audio en este cubo o en este espacio definido por coordenadas X, Y y Z, lo que me permite justamente es colocar sonidos independientemente de la cantidad de parlantes que tenga. O sea que si mi sistema tiene 22 parlantes y un sistema de Dolby Atmos theatrical comercial de sala tiene 64 parlantes, la ubicación de ese objeto sonoro en el espacio va a ser exactamente la misma
en mi sala de 22 parlantes que en la sala Dolby Atmos comercial, theatrical, o sea, de cine, de 64 parlantes. Justamente porque es independiente la cantidad de parlantes. La Hay, palabra es, perdón, la fundamental es escalabilidad, lo que Dolby Atmos propone, ¿no? Porque se va a adaptar justamente al sistema de escucha. Y eso después vamos a ver qué tan importante es para toda la vuelta, digamos, desde el que mezcla hasta el que recibe. Porque es importante que sea práctico esto de la escalabilidad, a diferencia de los sistemas anteriores. Bueno, habíamos dicho dos puntos, ¿no? El segundo punto fundamental de las posibilidades de Dolby Atmos creemos que es la tridimensionalidad, ¿no? Nosotros en esta corta o síntesis que hicimos muy sencilla, muy escueta sobre la evolución de sistemas de parlantes en lo que es la industria del cine y obviamente de posibilidades de estudio en música, es manejarnos del estéreo, entre comillas, voy a decirlo así, unidimensional, o sea que me permitía mover el sonido en una línea horizontal de izquierda a derecha, más allá de las posibilidades de profundidad por medio de procesadores espaciales y demás, pero el 2D aparece con el surround en la sala de cine donde yo tengo parlantes en mis costados y atrás, ¿no? Bueno, las posibilidades justamente de Dolby Atmos es, que fue el siguiente paso lógico a la evolución de todos estos sistemas, es el concepto de cubo o esfera que les decía hace un rato con el eje vertical. Si bien podríamos ver rápidamente que posterior a Dolby Surround 7.1 hubo intentos de audio basado en canales, no en objetos, de generar diferentes niveles de altura. Auro fue obviamente precursor en esto, generando diferentes niveles de altura de parlantes para lograr altura de alguna vez. Pero el posicionamiento espacial y el tipo de precisión y de localización, de resolución espacial del objeto puesto en un espacio solamente es logrado por medio de la tecnología de audio basado en objetos. Para hacer una diferenciación importante entre el intento de Auro y el de IMM y Dolby en el 2012, que es la primera película mezclada en 2012 que fue Brave de Pixar. No sé si me queda algo así como fundamental. Igualmente Ivo va a ser como algo un poco más detallado sobre el sistema, pero el paso más allá que decíamos de Dolby Atmos, que fue obviamente en principio agregar dos líneas de parlantes en el techo en una sala comercial de cine. Imaginemos, por ejemplo, ambientes, ¿no? O, efectos, inclusive música, ¿no? Hoy en día en lo que es la cama clásica 712 podemos escuchar música también arriba. Pero en cines es bastante interesante porque tenemos las dos líneas superiores, o sea, en el techo. En la parte doméstica es un poco más complicado, si bien hay estudios o salas de cine o salas de escucha hogareñas muy sofisticadas con parlantes obviamente ubicados en el techo, la tecnología doméstica, entre comillas, lo que hizo fue reemplazarlos por parlantes orientados hacia el techo, buscando reflexiones, rebotes en el techo, dando una sensación inmersiva justamente utilizando la acústica de un living de nuestra casa, por ejemplo. La cuestión fundamental es que lo vamos a ver con Ivo, el máximo son 64 parlantes en un sistema de cine o el máximo de un RMU y demás. Pero en los sistemas hogareños van a ser 512, 712, 714. El máximo en lo que es doméstico van a ser 22 parlantes. Para decir una cuestión interesante, ¿no? Y seguir haciendo esta diferencia entre canales y objetos, y después vamos a ver una tercera diferenciación que es ser audio basado en escenas, que voy a hablar yo al final. Pensemos un par de ejemplos para entender las diferencias fundamentales entre las posibilidades creativas y artísticas de un sistema como Dolby Atmos y un sistema como un 7.1 o un 5.1. La clásica es el paneo de izquierda a derecha y cómo es la transición o cuán suave es la transición de algún objeto, por ejemplo un auto que cruza la pantalla de izquierda a derecha y dobla la esquina y se va hacia nuestro lateral derecho trasero. Esa transición, obviamente cuando llega al surround, el surround lo vamos a tener dividido en lateral y en rear. Las posibilidades de localización espacial de ese auto doblando son limitadas
pero interesante, ¿no? Vuelvo a decir, por eso hablamos de grados de inmersión sonora. Sí sentimos que el auto obviamente cruza toda la pantalla, todo nuestro frente, dobla y pasa por nuestro lateral y se retira por atrás a distancia y sea atenuando el fader, bueno, miles de técnicas posibles, o agregando reverb o lo que sea. Pero las posibilidades de tomar ese auto como un objeto en el espacio, en este cubo, donde acabamos de decir, si yo tengo en una sala comercial de 64 parlantes, voy a poder justamente, imagínense, voy a hacer un par de adelantes, acá tenemos una disposición de Dolby Atmos, yo voy a poder ir prácticamente parlante por parlante, poder situar ese objeto parlante por parlante si fue tratado como un objeto. Es interesante, todo esto ya es un quiebre fundamental no solamente las técnicas de mezcla ni hablar, pero estamos hablando de la experiencia del oyente, del espectador. Eso es lo interesante de esto. Ni hablar, siempre damos con los chicos ejemplos, por ejemplo, imagínense una situación, una escena de un diálogo dentro de un auto mientras está lloviendo. Las posibilidades, obviamente, históricamente tratábamos la lluvia y un exterior de ciudad y varios elementos de ambiente, pero la posibilidad de poner algún tipo de golpeteo de estas gotas de lluvia en nuestra cabeza, utilizando justamente las posibilidades que me permiten los parlantes, hacen que yo pueda decir, che, yo me siento, estoy adentro del auto, tengo algún tipo de experiencia de inmersiva y casi como de punto de vista o punto de escucha, dependiendo de la cámara y demás, como si estuviese en el auto con los personajes en ese diálogo. Así, bueno, infinitos ejemplos, ¿no? Sobrevuelos de aviones, para lo que es películas bélicas, se ha ganado lo que han hecho en varias películas. Y algo importante, además, que es fundamental, también Ivo lo va a decir, la otra gran diferencia de Dolby Atmos con los sistemas de surround anteriores es que justamente al poder tratar el espacio, con los objetos sonoros a lo largo de todo el espacio, lo que hizo la propuesta de Dolby Atmos es entonces todos los parlantes tienen que tener las mismas posibilidades espectrales y obviamente de posibilidades de rango dinámico. Entonces la calibración, obviamente, yo voy a tener la misma respuesta de frecuencia, que eso es fundamental, y el mismo nivel de presión sonora. Cosa que como todos sabemos, en lo que era 5.1 y 7.1, el surround estaba más bajo, dependiendo, bueno, 3 dB y demás, o los cálculos si era 7.1 y demás, y la respuesta de frecuencia también era achicada. Entonces, es interesante saber que la respuesta de frecuencia de los parlantes, cuando yo estoy moviendo un objeto, va a ser la misma si estoy utilizando los parlantes detrás de pantalla, o sea, el front, como si lo estoy lateralizando o jugando en cualquiera de surround y demás. Todos los parlantes tienen la misma respuesta de frecuencia. Y la otra cuestión en lo que es salas comerciales es la posibilidad de estar trabajando el LFE, o sea, el parlante de bajas frecuencias. Puedo tener, por ejemplo, uno trasero, porque si bien no tengo direccionalidad en graves como lo tengo con medios y agudos, sí puedo colocar en el espacio esos efectos, no solamente detrás de la pantalla, sino en otros lugares de la sala. Generalmente hay uno trasero, hay otros sistemas diseñados en Dolby Atmos de salas puestos en otros lados también. Súper interesante. Bien, después de la codificación y todo, hablar un poco Ivo y las diferencias principalmente de los dos sistemas posibles para trabajar, pero esto sería como la gran diferencia entre el audio basado en canales y audio basado en objetos. Las posibilidades de audio basado en escenas, ya vamos a estar hablando de ambisonics de órdenes superiores y principalmente en tercer orden para arriba, y otras posibilidades en flujos de trabajo, sea para audiovisuales, principalmente para 360 y todo lo que es desarrollo de videojuegos, por sus posibilidades de head tracking y rotación, pero también para algunas cuestiones de flujos de trabajo de cine y música. Con esto está la primera parte y claramente la explicación, o tratamos de hacer lo más claro posible la diferenciación entre audio basado en canales y audio basado en objetos. Bueno, bárbaro. Yo voy a estar hablando un poquito bien específico de Dolby Atmos. Lo que quiero remarcar de esta charla que armamos es que lo que más queremos es hablar desde el lado de los creadores de contenido, los que trabajan con el contenido,
qué herramientas tecnológicas contamos para trabajar estos formatos, y también enfocándonos un poco en el usuario, ¿no? Sabiendo qué tiene el usuario a mano como para tener acceso a estas tecnologías. Y también vamos a hablar mucho de música, como dijo Fran, música y audio para postproducción, porque son siempre van de la mano y comparten tecnologías. Y bueno, nosotros nos dedicamos a los dos rubros, así que vamos a tratar de repartir un poco entre las dos tecnologías. Bien, esta parte entonces de la charla se va a enfocar un poco más en Dolby Atmos, ¿sí? En el sistema en sí. Y lo primero que me gustaría hablar es la estructura del sistema, que es interesante entender que tenemos una parte, digamos, del sistema es el multipista, digamos, o el DAW, que va a administrar los audios, y por el otro lado tenemos el renderer en sí, que es el software, acá lo estamos viendo, ¿sí? Que va a ocuparse de espacializar y bueno, y administrar un poco también los deliveries y todo lo que es el audio. Entonces el primer concepto es que tengo en este caso Pro Tools, va a estar conectado de la siguiente manera. El motor de audio, ¿sí? Va a ser el Dolby Audio Bridge. El Dolby Audio Bridge me va a comunicar con el renderer, ¿sí? 128 canales. Ahora vamos a ver un poco cómo se comparten o se administran esos 128 canales. Pero esa es la primera diferencia, ¿sí? Son, digamos, dos software trabajando en conjunto para lograr la especialización. Entonces, no es un plugin que simplemente dentro de Pro Tools o dentro de cualquier multipista me espacializa. No, es un poco más complejo porque justamente utiliza camas, utiliza objetos y está conectado de esta manera. Entonces, corren en paralelo, ese es el primer concepto. Y básicamente yo voy a escuchar, o mi monitoreo va a ser mediante el Dolby Atmos Renderer, ¿sí? Pero voy a administrar mis audios y mi mezcla va a estar hecha de esta manera en Pro Tools o en el DAW. Esos 128 streams, ¿sí? De audio, yo los voy a repartir o en una cama principal, que es 712, ¿sí? Entonces ahí ya estoy con 10 canales menos, que justamente son los violetas que están acá, está configurado una cama, y el resto son objetos que yo puedo rutear de esa manera. Ahora, si yo tengo una segunda cama, por ejemplo, una cama que es solo de diálogos, solo de efectos o solo de ambientes, ya voy a seguir ocupando canales, por lo tanto la cantidad de objetos disponibles me van a bajar, ¿sí? Entonces es fácil la cuenta, siempre dentro de esos 128 voy a administrarlos entre camas y objetos. Y las camas pueden ser 712, pero también puede ser 5.0, 5.1, lo que sea, ¿no? Entonces, esa es la forma un poco de administrar los dos tipos de canales que voy a usar. Ahora, como decía Francisco, que es muy interesante, que creo que es lo más interesante del sistema, es cuando yo paneo por cama, cuando yo paneo por objeto. Él ya lo adelantó, pero básicamente yo diría que es un poco más preciso panear por objeto cuando hay movimiento, cuando necesito esta ubicación. Como el sistema es escalable, digamos, yo voy a ubicar algo en el espacio y eso va a tener cierta metadata de ubicación. Entonces, ya con esa información detecta en qué sistema se va a reproducir y va a ubicar de manera correcta el objeto. Al contrario de panear por cama, que es panear por intensidad entre canales, ¿sí? Que como ya explicó también Francisco anteriormente, si nos ponemos a pensar en cómo está configurado una sala de cine o una sala de un estudio más chico, eso cambia, digamos, porque en un canal, digamos, puede haber muchos parlantes y eso ya me está condicionando un poco la precisión, digamos, de la ubicación. Otra cuestión interesante de panear por objetos es que yo a un objeto le puedo dar, aparte de movimiento, le puedo dar tamaño, ¿sí? Entonces puedo hacer que un objeto o un audio pueda ser más grande o más chico, cosa que es un poco más difícil de lograr si yo paneo directamente por cama, ¿sí? Entonces es interesante empezar a pensar un poco cuándo me conviene panear por objeto, cuándo por cama o por canal. Una cuestión interesante del Dolby Atmos Renderer, que va más allá de ahora del flujo de trabajo, sino más bien de cómo administra ciertas cuestiones, es que yo puedo trabajar y elegir el tipo de monitoreo que quiera en el sistema. O sea, yo puedo trabajar, ahora estoy trabajando con auriculares justamente porque quiero esa bajada en binaural para que el público de esta charla lo escuche en auriculares. Pero yo, si salgo del modo de auriculares, puedo
monitorear en mi estudio con 7.1.4, con 7.1, con 5.1, incluso en estéreo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que es muy versátil en cuanto a manejar el monitoreo de Dolby Atmos Renderer y también en cómo hace los delivery. ¿Qué opciones tengo? Bueno, puedo hacer re-renders, que son básicamente bajadas en diferentes layouts, todos los posibles, los que yo quiera, ¿sí? Hasta puedo bajar esta mezcla en Ambisonics. Digamos, es muy versátil en ese sentido. Y para terminar, con el tema este de delivery, que no me quiero extender mucho, la forma de entregar esto, por lo menos va a depender un poco de la plataforma de streaming, pero va a ser el ADM. El ADM es un archivo que contiene, es un polywab, digamos, que contiene muchos canales, en realidad todos los canales que se usen, ¿sí? En este caso estoy usando hasta 92, entonces va a tener todos esos canales con la metadata incluida. Es un archivo muy importante porque desde ahí, desde el ADM, uno puede hacer una bajada a estéreo, a 7.1, a 5.1, a lo que la plataforma o el usuario necesite. Entonces es como un archivo master, digamos, por decirlo de una manera, de la mezcla. Al contrario de lo tradicional, que uno hace una bajada especial para cada sistema o para lo que me pida, este sería como una llave maestra de los renders, porque puedo bajar la bajada que yo quiera de este delivery. La parte binaural es muy interesante porque yo puedo trabajar directamente con auriculares, entonces puedo empezar una mezcla, digamos, en un sistema chico, digamos, y después me puedo ir a un estudio grande y trabajar con monitoreo multicanal, pero está bueno porque siempre dentro del mismo software. Entonces eso es algo que lo hace muy accesible al software. Desde el lado de, bueno, input y output, tengo muchos ruteos que entender, digamos, por justamente qué mando por objeto, qué mando por cama. Entonces hay mucha cuestión acá que es importante de conocer para conectar bien con el Dolby Atmos Renderer. También mencionar que se sincronizan, ¿sí? Tanto el DAW como el renderer por el Linear Timecode o MIDI Timecode. En este caso yo estoy trabajando por el LTC, que es el Linear Timecode, y la forma de hacerlo es simplemente un canal de audio que va por la salida número 129 del Dolby Audio Bridge, lo recibe el renderer y se pone online, digamos, y de esa manera me aseguro, bueno, exactitud en el timecode y la sincronización. Ahora voy a mostrar unos ejemplos de espacialización el uso del panel, ¿sí? Cuando trabajo por cama o cuando trabajo por objeto, y vamos a escuchar un poco cómo suena eso, cómo se comunica la metadata del objeto para que el renderer lo interprete y cómo lo vamos a ver acá visualizado en el Dolby Atmos Renderer. Pero básicamente eso es un poco cómo funciona el sistema y cómo es la estructura del sistema Dolby Atmos. Para postproducción, para música es bastante parecido, tiene algunas cuestiones más como el Dolby Music Panel, que es un panel especial, reemplazaría a este panel tradicional de Pro Tools y se comunica el plugin directamente con el Dolby Atmos Renderer, pero el principio de funcionamiento es el mismo, nada más que tiene ciertas funciones que le caben mejor a la música, entonces es una opción interesante. Vamos a ver los ejemplos entonces. Vamos a ver una sesión de Sol Levante, es una producción de Cirque du Soleil que es open source por parte de Netflix. Quiero mostrarle solo una parte en particular donde hay 3 o 4 cositas interesantes. Vamos a ver en este caso entonces los bueyes del águila. Acá se puede ver el panel, ¿sí? Y también lo podemos ver en esta vista. En el panel se maneja la altura, ¿sí? Podemos manejar el frente y el rear, el front y rear, o el frente y el fondo, digamos. Y obviamente el paneo fundamental. Pero estos son los 3 ejes por los cuales se puede panear. Y fíjense acá,
esto es muy importante, que se puede, acá está activado el objeto, o sea que nosotros en este momento, toda esta parte, estos audios están siendo paneados por objetos, pero también uno podría en el mismo automatizar, desactivar el objeto y que esto salga por cama. ¿Qué quiere decir? Bueno, que va a salir por la salida 7.1.2 y va a ser muy parecido a los controles, pero como ya explicamos antes, no va a ser el mismo tipo de paneo porque bueno, va a tener propiedades de el balance por intensidad en canales. Por el contrario, cuando lo paso objeto, voy a tener un panel que, si bien es parecido, ya va a trabajar con información de metadata y precisión de ubicación. Vamos a ver otra parte ahora. Ahí se puede ver claramente, ¿sí? Por objeto, porque está activado el objeto, cómo se juega con panearlo en altura, después lo hace bajar hacia el final del sonido y cuando arranca de nuevo el sonido también juega a ir en altura y volver. Sí, es un sonido que ayuda también a la direccionalidad, si bien tiene componentes graves, también tiene componentes de agudos, entonces vamos a escucharlo de nuevo y viéndolo en el render cómo se mueve este elemento. Muy efectivo y bueno, dentro de todo la composición. Con esto termina mi parte, les quería mostrar esos ejemplos y ahora va a continuar Fernando Richard hablando un poco más de música y el software Sony Architect. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Quería contarles un poco qué es lo que voy a hablar yo. Voy a hablar un poco de un software que se llama Architect, diseñado por la empresa Sony, que es un software diseñado para espacializar sonido, para mezclar. Y si bien está pensado para música, también puede utilizarse para mezclar audiovisual, que tiene algunas características diferentes a lo que es el Dolby Atmos. Architect, que es el software diseñado por Sony, que es un software que está pensado para trabajar individualmente o como si fuera un plugin dentro de cualquier multipista. La ventaja que va a tener es que me va a permitir trabajar con software que no sea multicanal. Es decir, en este caso yo tengo abierto esta sesión, que es un Pro Tools, que no es el Ultimate, es el Pro Tools HD común, que no tiene multicanal, que no me serviría para trabajar en Dolby Atmos, pero sí para lo que es Architect. En este caso, en esta plataforma que yo tengo ahora, lo que tengo puesto es en cada canal del Pro Tools que yo quiera espacializar un plugin que se llama Architect, ¿bien? Es una extensión AX que hizo Sony para Pro Tools, la cual lo que hace cuando le hago un clic es abrir una especie de pantalla paralela que va a ser el motor que va a manejar, así como es el render de Atmos, el audio que va a salir desde el Pro Tools. Es decir, cualquier canal al cual yo le ponga este plugin va a ir a este renderer que tengo acá y va a ser reproducido. La otra gran diferencia que hay con el Atmos es que yo puedo, todo lo que es el tema binaural, trabajarlo de una manera más precisa porque me permite cargar HRTF. Después Francisco va a hablar un poco de lo que es el HRTF, pero en el caso del Sony, si bien trae un HRTF individual, me va a permitir cargarle algún HRTF personal para que la experiencia de la espacialización en auriculares sea más precisa o más parecida a las personas que lo vayan escuchando. El HRTF sería la forma o la huella que nosotros tenemos para percibir los sonidos en 360 grados, y cada uno tiene una individual. En general, la mayoría de los software trabajan con algo genérico, pero en este caso Sony a mí me permite poner mi propio HRTF. Eso presenta una gran ventaja. La versión estándar que trae está hecha para trabajar con auriculares, los famosos auriculares Sony, los HR7506, pero funciona con cualquier tipo de auriculares de una forma bastante precisa. En cuanto al sistema de speakers, si bien yo estoy utilizando el render binaural, puedo tener diferentes tipos de configuraciones, 2.0, 5.1.
hasta el tradicional 7.2 más 3 de altura. La diferencia principal que tiene también la configuración de parlantes de Sony con respecto al sistema de Sony con el Atmos es que representa 3 niveles de altura distintos, a diferencia del Atmos que tenemos en el eje horizontal los parlantes y tenemos también arriba en nuestra cabeza lo que sería un overhead. En el caso de Sony, el sistema tradicional que ellos hacen son 3 niveles distintos, abajo, en el medio y arriba, lo que presenta una espacialidad, la cuestión vertical mucho mayor. En este caso también yo puedo configurar las diferentes salidas a diferentes parlantes por medio de un montón de protocolos que escapan a la charla de hoy, pero en este caso yo lo que estoy haciendo en este momento es mandar la salida 1 y 2 a mis monitores, ¿bien? De esa manera la codificación que voy a obtener va a ser una codificación de tipo binaural. La otra gran diferencia que trae es que cada vez que yo pongo play en el Pro Tools, lo que hace el Sony es hacer un render, una bajada del sonido y la va grabando acá. Y esta es la que yo voy a después poder espacializar por medio del sistema que trae. Si bien la automatización es un poco más complicada, tal vez que la que trae Atmos, tiene la posibilidad de grabar automatización y tomar un objeto y moverlo. También me va a permitir, si yo quiero agregar canales, agregarlo lo que sería por objeto o por canal y mandar, hacer una cama de cierta manera, que no es el ejemplo que yo estoy teniendo acá, pero sí podría armar una cama con sonidos que estén basados en canales y no en objetos. Y la cantidad de canales que puedo tener está limitada solamente por el sistema de reproducción que yo tenga. Es decir, que puedo trabajar con mucha cantidad de canales, no necesariamente 128. En el caso de la visualización es muy interesante como está planteada, donde nosotros vamos a tener 2 esferas. Cada objeto va a ser un globo, que podemos ver acá, con las diferentes opciones de izquierda, derecha, frente, arriba y abajo. Y también voy a poder cambiar el radio de esta bola y voy a poder tomar los objetos y moverlos y buscar las direcciones que tienen y hacer automatizaciones. Cada vez que marque un objeto me va a dar la posición de coordenadas acá arriba y de esta manera yo voy a poder precisamente incluso numéricamente ponerle el lugar donde quiero utilizarlo. Y este formato es el que se está utilizando para mezclar el catálogo de Sony y que se está escuchando en la plataforma Tidal, que se llama 360 Reality Audio. Otra de las ventajas que trae es que si yo no quiero trabajar internamente, en este caso estoy trabajando dentro del Pro Tools, puedo utilizar esto mismo, pero de manera standalone. Es decir, puedo abrir solamente el Architect, meter los audios ahí y trabajar la espacialización. Obviamente, trabajando dentro de Pro Tools, yo voy a poder tener todo el flujo y todas las ventajas de edición que me trae el Pro Tools y después mandarlo al espacializador, o si quiero ya espacializar objetos que son stems o archivos que ya están definidos en cuanto a su ecualización, reverberación y edición, lo puedo hacer dentro del Pro Tools y después montarlo directamente en el Architect que está linkeado con el Pro Tools. Si hago cualquier cambio en el Pro Tools, cada vez que ponga play, la forma de onda se va a regenerar para marcar esos cambios que yo hice. Las líneas de automatización son bastante simples. Tenemos el azimut, la elevación y el radio. ¿Bien? Y ahora les voy a mostrar un par de ejemplos de movimientos y de cuestiones que tienen que ver con la mezcla y cómo está planteada la mezcla acá. Bueno, acá podemos ver los diferentes tipos de movimientos, algunas cosas en solo y cómo está posicionado los diferentes elementos en la esfera.
Bueno, ahí vimos un poco el flujo de trabajo dentro de Architect, este software de Sony, para hacer Sony 360 Reality Audio. Y los dejo con mi compañero Fran Bisone, que va a hablar un poco del flujo de trabajo, pero dentro de Ambisonics. Gracias por estar. Finalmente, la tercera diferenciación con respecto a la tipología que venimos diferenciando, que sería audio basado en canales, audio basado en objetos y finalmente, como les dije en un inicio muy por arriba, audio basado en escenas. Audio basado en escenas, les dije, está basado en la tecnología Ambisonics. Dentro de lo que fue el relevamiento muy escueto que hicimos en cuanto a la realidad, la realidad de hoy en día con respecto al audio inmersivo, hablamos un poco del desarrollo de videojuegos, o lo que es gaming, videos o contenidos 360, realidad virtual aumentada y mixta. ¿Y por qué lo ponemos en esa lista tan importante? Y justamente el resurgimiento de la tecnología Ambisonics, una tecnología británica de los 70s, en los últimos 15 años tuvo muchísimo impacto en la industria de videojuegos y realidad virtual, justamente porque la tecnología como punto fundamental, diríamos nosotros, nos permite la rotación la rotación de ejes. Yo puedo de alguna manera recrear el campo sonoro, sea aclaro algo, ¿no? La tecnología me permite tanto grabación como procesamiento y reproducción. Pero olvidemos la grabación, que es algo que obviamente necesitaríamos horas más para desarrollar, pero en sí lo interesante de esto es justamente la rotación. Cuando decimos rotación, lo que nos permite es justamente, haya sido por captación, por ejemplo con un micrófono ambisónico, o por una codificación en entornos ambisónicos de, por ejemplo, tracks monos o sea, señales mono o estéreo. En este momento nosotros vamos a escuchar una canción, la misma canción, el mismo tema que propuso en Sony Architect Fer. Hicimos justamente el mismo tema con un flujo ambisónico. O sea que no está grabado de manera ambisónica, pero sí está codificado a entorno ambisónico, por decirlo de alguna manera, en este caso de tercer orden, y en el momento que nosotros llevamos toda esta información a un tercer orden ambisónico, estas posibilidades de rotación, ¿qué significa la rotación? Que yo puedo rotar el campo sonoro en sus tres ejes. Por convención nosotros entendemos X como el eje adelante-atrás, Y izquierda-derecha, y Z arriba y abajo. Las rotaciones en estos tres ejes son las posibilidades que nos da Ambisonics. ¿Por qué cuando digo rotación y por qué hablamos de VR, gaming y demás y contenidos 360? Es porque si estamos hablando de rotación, lo que estamos hablando es de head tracking. Si yo puedo rotar el campo sonoro, de alguna manera puedo anclarlo en el espacio, por ende las posibilidades de poder yo interactuar en un campo sonoro virtual, por ejemplo, rotando mi cabeza y dejando anclado en el espacio diferentes estímulos sonoros, hacen que, por ejemplo, la realidad virtual o todo lo que es el desarrollo de inmersión sonora en videojuegos sea de un realismo impresionante, ¿no? Nosotros acostumbrados a justamente que el estéreo esté bloqueado en nuestra cabeza, anclado en los movimientos de nuestra cabeza. Clásico ejemplo, un corredor con auriculares mueve la cabeza y el estéreo se mueve con la cabeza. Las posibilidades justamente de Ambisonics tienen su fuerte en el head tracking. En este caso, el flujo que nosotros vamos a ver no es con head tracking, sino es anclado. Es como si tuviésemos bien, por ejemplo, imaginemos un ejercicio ciego de música donde tenemos un frente claramente. Nosotros al mover la cabeza no vamos a ver head tracking, pero las posibilidades de Ambisonics en lo que es mezcla de música son infinitas por varias cuestiones. La posibilidad de la transcodificación, si fuimos a una primera codificación ambisónica y una posterior transcodificación o decodificación abinaural, justamente es lo que decía Fer hace un rato, por medio de los filtros HRTF, es que nosotros podemos emular de alguna manera cómo es la escucha del ser humano en un espacio. Entonces,
las posibilidades de espacialización por ejemplo, un contenido musical, lo que vamos a ver ahora, son inmensas. Y no solamente las posibilidades creativas, pero principalmente ese, ese grado de inmersión sonora que puede tener el oyente escuchando una mezcla, sea con Architect, con Dolby Atmos Music o en este caso con Ambisonic, esa posibilidad de, como dicen muchos de los artistas que trabajan mezclando con nosotros o algo así, son las posibilidades es lo que ellos dicen, siento que estoy ahí rodeado de los músicos, estoy en la sala, estoy en el estudio, estoy en el show, es impresionante. Entonces, vuelvo a decir, si bien no hay head tracking en este ejemplo, porque además no está atado a un soporte visual, que sí podríamos perfectamente haberlo hecho si hubiésemos grabado con técnicas ambisónicas y hubiésemos puesto una cámara 360, tendríamos, por ejemplo, la espacialización real con soporte visual de una banda tocando. En este caso, originalmente no fue grabado con esa finalidad, pero sí hay una remezcla espacial con una mezcla para auriculares por la decodificación binaural. En este caso vamos a estar usando diferentes herramientas. Como les dije, el flujo es de tercer orden. No viene al caso hoy ahondar en los órdenes. Tercer orden son pistas de 16 canales, eso es tercer orden. O sea que tenemos una resolución espacial muchísimo mayor que un primer orden con el que estábamos acostumbrados a trabajar con anterioridad. Hoy ya estamos trabajando en lo que es entorno Pro Tools en tercer orden. Hay otros DAW que nos permiten trabajar en órdenes superiores. Bien, el tipo de espacializaciones, o sea, generalmente los procesadores, los encoders, los codificadores ambisónicos, a la misma vez son panners, o sea que nosotros vamos a tener la posibilidad de tratar estas señales como si fuesen objetos, como venimos hablando tanto en los ejemplos de Ivo con Dolby Atmos como de Sony Architect con FER. Vamos a poder espacializar esto. Es importantísimo entender que a la manera en que concebimos o como veníamos trabajando pistas mono, o sea, señales mono o estéreo, en el momento en que codificamos a ambisónico, tenemos que entender que van a estar representadas en el espacio esférico en un punto en el espacio. El concepto de imagen estéreo y demás son conceptualizaciones que dentro de una mezcla ambisónica ya no tienen la especificidad que tienen una mezcla estéreo. Vamos a pensar en objetos y vamos a pensar en señales mono, y en todo caso si tenemos una señal estéreo la vamos a dividir y espacializar. Si la espacializamos abiertamente como tradicionalmente lo hicimos, no van a tener la consistencia o la idea de imagen estéreo como la tenemos. Son dos puntos en el espacio. Por ende, hacer una mezcla inmersiva y que tenga unidad y que esté junta y no desmembrada es toda una cuestión bastante compleja para lograr dentro de las técnicas de mezcla. Obviamente les voy a mostrar una de las maneras en que nosotros lo logramos es utilizando reverbs, en este caso son reverbs ambisónicas, son respuestas a impulsos tomadas con micrófonos ambisónicos de la marca AudioEase, que son bastante buenas, y hay algunos delays también de Blue Ripple, ambisónicos también. Recuerden que tradicionalmente en Ambisonics, si nosotros usábamos procesadores, sean los procesadores que sean, ecualizadores de rango dinámico, etcétera, de posterior a insertarlos, codificábamos. En los últimos años hay muchísimos desarrolladores de plugins de software que han creado poderosísimos procesadores ya ambisónicos. Y vamos a ver algunas cuestiones relacionadas a la codificación final. En este caso voy a estar usando DierBR como decodificador binaural. Otra de las opciones que usamos es Harpex X. Como les decía antes, de los encoders vamos a estar viendo los de Blue Ripple y alguno de DierBR, que es interesante porque en el mismo módulo también vienen con presets de reverberación y un sistema muy interesante de reflexiones. Con eso vamos a los ejemplos. Lo que estamos haciendo acá justamente es tomar todas las señales y
codificarlas a ambisónico de tercer orden. En este caso insertamos el encoder DRBR Pro. Es interesante porque viene con reverb incluida y hay algunas prestaciones, reflexiones y demás. La salida, o sea, el formato de salida, lo estamos llevando a Third Order Ambisonic, por eso es TOH, y el orden de los canales es AmbiX. Como es tercer orden, es como les dije antes, 16 canales. Estas prestaciones son a partir de Pro Tools 12.8.2. Antes no existían las pistas ambisónicas. Entonces, con automatización y demás, es que nosotros vamos a poder hacer algún tipo de tratamiento. Fíjense que de acá tenemos una vista cenital, 2D, de una cabeza vista de arriba, por eso digo cenital, donde nosotros podríamos automatizar y hacer diferentes automatizaciones, obviamente con un tratamiento como si fuese un objeto sonoro, ¿no? Lo interesante a tener en cuenta en todo esto es que todos estos tracks que están codificados a tercer orden Ambisonics van a ir justamente a un master Ambisonic, y ese master o cadena de monitoreo, dependiendo de cómo tengamos la estructura de sesión nosotros, va a tener como entrada justamente un Ambisonic AmbiX, como es un orden de canales, Third Order Ambisonics 16, y fíjense que el formato de salida es estéreo binaural, utilizando HRTF del Neumann Dummy Head, el Q100, o sea que cuando nosotros reproduzcamos vamos a escuchar justamente la transcodificación binaural utilizando el HRTF del Neumann. Escuchemos un poco. Hay otros encoders, estamos usando los de Blue Ripple, que están súper interesantes. Por ejemplo, estos son los de Blue Ripple. Tenemos reverbs. Las reverbs, por ejemplo, bueno, el limitador que estoy utilizando es un limitador de AudioEase, que son los mismos desarrolladores de Altiverb, de la Indoor y demás. Es un limiter ambisónico, solo a modo de envío a una reverb. Esta es una reverb también de AudioEase, que son respuestas a impulsos tomadas con micrófonos ambisónicos. Tenemos debe haber unas 30 IR o algo, o más o menos, o algo así. Así que estoy haciendo envíos tradicionales de elementos de la batería a este reverb. Hay una cantidad de cuestiones que podríamos hablar con respecto a el tratamiento de reverbs en zonas, o estructuración del espacio para poder no solamente hacer automatizaciones puntuales en cada uno de los objetos, sino enviar esos objetos a zonas delimitadas dentro de la espacialidad. Eso es algo que traemos de Post también, pero sirve mucho para trabajo con música y demás. Podríamos hacer una serie de trabajos de transformada y demás, rotaciones. Se puede hacer rotaciones de buses en cualquiera de sus ejes, bueno, cuando digo de submasters, ¿no? Es infinito lo que se puede hacer espacialmente cuando hacemos codificación ambisonic. Una última cuestión importante para diferenciarnos de lo que es el trabajo o el monitoreo visual que nos permite tanto Dolby Atmos como Sony 360 Reality Audio, donde nosotros podemos ver, en el caso de Sony, en esa esfera, en ese cubo con la esfera, en el caso de Dolby Atmos, en la sala, ese cubo también, ese recinto, donde nosotros podemos visualmente ver cómo es que son las automatizaciones, los movimientos, desplazamientos de los objetos sonoros en el espacio. Nosotros, en el caso de Ambisonics, no tenemos esa manera de monitorear los objetos sonoros. Lo que utilizamos son estos visualizadores. Este es el Flare de Blue Ripple, que es gratuito, donde podemos ver justamente un monitoreo visual por medio de intensidades,
hay un código color, intensidad de color, y además cada uno de los colores según las diferentes bandas de frecuencias. Lo importante, ustedes piensen como si esto fuese una brújula, ¿no? Un compás, donde mi norte en puntos cardinales, mi norte o mis 0 grados sería adelante, 90 grados a la derecha, 180 atrás, 270 a mi izquierda. Y recuerden obviamente que al ser tridimensional y esta recreación de campo sonoro, esta lectura de audio en escena, es un campo sonoro esférico, yo tengo altura, entonces también tengo representado en 45 grados hacia arriba, ¿no? Esto sería 45 grados y arriba de todo sería un 90 grados y lo mismo hacia abajo. Entonces yo puedo localizar objetos sonoros con muchísima precisión en tercer orden, obviamente, y la manera de monitorear dónde tengo distribuido estos objetos es por medio de este tipo de visualizador. Yo voy a poner play y van a ver el bombo y los overheads que van a estar obviamente en el centro y paneados a los costados, y van a poder visualizar la altura que tengo establecida en cada uno de los panels de estas señales. De esta manera es que nosotros podemos obviamente insertar uno de estos visualizadores en Submaster, mismo en el máster y demás. Esta es la manera en que solemos monitorear visualmente las automatizaciones. Bueno, con eso damos por terminado el último flujo de trabajo, el de Ambisonics. Haciendo una rapidísima recapitulación, vimos toda la evolución de sistemas, la diferencia justamente entre audio basado en canales, en objetos y en escenas. Y 3 flujos. Obviamente nos hubiese encantado poder ahondar muchísimo en los flujos, pero bueno, hemos tratado de ser lo más sintéticos y escuetos dado el formato de la ponencia, ¿no? Bueno, agradecer otra vez a Capper, la verdad que es un honor poder ser parte. El audio inmersivo es algo que nos apasiona y esto viene a pasos agigantados, por eso estamos muy metidos en tema y queremos conocer todas las herramientas que podemos, es nuestra naturaleza, así que fue un poco un pantallazo y también dividido en música, postproducción, para que más o menos esté a la vista cuáles son las herramientas y qué estilo tiene cada una, y también del lado del consumidor, ¿no? Qué es lo que tiene a mano para aprovechar esta tecnología. De mi parte, saludarlos, agradecerles nuevamente a mis compañeros, a Francisco y Fer, y bueno, nos veremos en la próxima Capper. Esperemos que sigan disfrutando de la expo. Fer, ¿querés cerrar? Sí, quería agradecerle a todos los que están participando de Capper y en esta charla. Y bueno, como dijo Francisco, mostrarle algunas de las tecnologías que se están utilizando: Dolby Atmos, Sony, lo que es Ambisonics. Y bueno, cualquier otra duda nos pueden consultar, nos pueden buscar en las redes a cualquiera de los 3 para poder responder alguna pregunta o alguna duda que haya quedado, o si quieren profundizar un poco más, estamos para ayudarlos a todos. Saludos. Sí, sin dudas. Ya que es una charla pregrabada, digamos, los invitamos a contactarnos por dudas por redes sociales, que ahí estamos. Así que, amigos, saludos para todos, sigan disfrutando de Capper y nos vemos la próxima. Chau, chau. Chau, chau.